Nuestro invitado de hoy nació en Roma el 2 de agosto de 1949. Llegó a Venezuela de 8 meses y se crió en la zona rural de El Hatillo, estado Miranda. Se graduó de bachiller en el Colegio Agustín Codazzi y luego volvió a Europa, donde se gradúa en la Universidad Estatal de Milán como licenciado en Ciencias Políticas, mención Política Económica. Ha sido empresario, exportador, delegado al primer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y un apasionado de los temas internacionales. Ha hecho seguimiento a las tensiones entre Rusia y Ucrania desde mucho antes del estallido de la guerra el pasado 24 de febrero. Andrés Pierantoni Yua. Exacto. Es tu segundo apellido, ¿no? Correcto. ¿Parla italiano? Certo. Bene, bene. Bene, bene. Ah, ¿qué tal? Molto bene. Yo no. Mira, Andrés, un placer tenerte aquí, ¿vale? Gracias, Ernesto. Lo lamentable es que nos reúna un contexto internacional que es lo más cercano que hemos tenido, al menos en estas generaciones, a una guerra mundial, ¿no? Es correcto. ¿Cómo ves tú eso? Esa es una situación que era previsible. De hecho, muchos geopolíticos estadounidenses o adoptados en Estados Unidos, el caso de Kissinger, preveían de hace muchos años este desenlace. Henry Kissinger siempre manifestó cierta oposición a la expansión de la OTAN hacia el este. George Kennan, que fue quien diseñó la estrategia de contención en la Unión Soviética cuando empezó la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra, entre el 45 y el 49, fue quien ideó, entre otras cosas, el Plan Marshall, que fue muy exitoso para contener a la Unión Soviética. A partir del 49 cambia completamente de actitud en el sentido que, bueno, ya estaba contenida la Unión Soviética, no hacía falta desarrollar una política agresiva en contra de la Unión Soviética. Y cuando en 1997 los países que formaban en ese momento la OTAN deciden formalmente ampliar la frontera hacia el este con Polonia y otros dos países más, pocos días antes, Kennan hizo un artículo famoso donde preveía exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. El mismo Robert Gates, que fue el ministro del primer gobierno Obama de defensa, que venía de la CIA, por cierto, muchas veces la CIA no comparte las posiciones del Pentágono, algo que muchas veces la gente no detecta. Tenía también la misma posición y la manifestó en varias ocasiones. Era evidente que ese cerco a Rusia iba a producir este desenlace. Putin yo diría que básicamente hasta el 2014, cuando las sanciones por Crimea, trató de desarrollar una relación amistosa. Ya se estaba preparando desde el 2007, cuando hizo la famosa declaración en Múnich, donde demostraba por primera vez a los estadounidenses su rechazo y su molestia por la política que habían realizado desde Yeltsin para acá. Ya había tomado precauciones, por decir así, ¿no? Pero definitivamente esa política se desarrolla a partir del 14 con pasos muy concretos. Y él es quien decide el momento de la crisis. ¿Por qué él decide el momento de la crisis? Porque ya... Putin. Porque ya Rusia había acumulado suficientes reservas internacionales, 643 mil millones de dólares, aunque ahorita tratan de neutralizarle eso por el dólar, aunque en dólares prácticamente no tiene reserva ya. Desde el 2019 2018 ha eliminado la reserva en dólares prácticamente. Pero, por ejemplo, el gobierno de Japón le acaba el Banco Central de Japón de neutralizar la reserva en yenes, y otros países han hecho lo mismo, ¿no? Pero tiene una cantidad... confiscar lo que pasó con el oro venezolano en Londres, ¿no? Claro. Ellos tienen oro, de hecho, creo que deben tener como 145 mil millones de dólares en oro. Rusia es un gran productor de oro, por cierto, y también adquiere oro en el mercado. Entonces, la parte financiera tiene bajo control. La deuda pública interna de Rusia no alcanza el 20%, 19,4%. El déficit fiscal está en el orden del 4%, pero tiene margen con otros ingresos. Rusia también recibe remesas por el orden de los 8 mil millones de euros. Entonces, bajo el punto de vista financiero, tiene un colchón más o menos amplio, y no olvidemos que el 4 de febrero, antes del 24, que fue el inicio de la operación militar especial, estaba reunido con Xi Jinping. Eso no es casual. Terminaban de aclarar y acordar algunas cosas, incluyendo el gasoducto nuevo que van a hacer para China y para Pakistán. Quiere decir que cuando Europa considere que puede ir disminuyendo su dependencia del gas ruso, ya Rusia tiene colocado ese gas, porque ya el gasoducto estará construido hasta inclusive Pakistán.
El primer ministro de Pakistán aterrizó en Moscú el día de la operación, el 24 de febrero. Y lo que dijo, qué excitante estar aquí justamente el día que empiezan ustedes la operación. Y sabemos que Pakistán es un aliado de hace muchos años de China. Entonces, bueno, y la alianza con la India, etcétera. Hay toda una serie de circunstancias en la parte financiera. En la parte militar, evidentemente Rusia ha tenido un avance importante en algún armamento convencional, en aviones, etcétera. Pero sobre todo se ha desarrollado, y eso es lo que destaca Putin en varias entrevistas. Palabra cierta, dirían, porque acaba de pasar un avión. Así es. Que tiene superioridad con respecto a Estados Unidos y a la OTAN en la parte nuclear. No tanto el arma nuclear como tal, sino en los portadores. Son los misiles de largo alcance. En los cohetes, hipersónicos. Hipersónicos, de diferentes tipos de cohetes, de misiles de diferentes tipos. En los submarinos, la clase Borei está muy adelante de los Virginia de Estados Unidos. Son mucho más silenciosos, más rápidos, tienen la mitad de la tripulación, son mucho más automatizados. Un submarino Borei, ahora tienen 5 en este momento. Un submarino Borei carga 16 misiles. Cada misil carga 10 ojivas. Son 160 bombas nucleares. Con esas 160 bombas nucleares pueden prácticamente destruir la mitad de Estados Unidos, un solo submarino. Y ellos en varias ocasiones en los últimos años, con esos submarinos, han ido cerca de las costas de Estados Unidos. Y para ridiculizarlo, cuando están regresando, emergen. ¿Entiendes? Y entonces tienen vuelto locos los Estados Unidos porque no logran detectarlo por las técnicas que tienen, lo silenciosos que son, el mecanismo de propulsión que tienen los submarinos. Ahora, ¿una guerra nuclear no deja ganadores, Andrés? No. Lo que ocurre es que, claro, hay muchas doctrinas con respecto al uso del armamento nuclear. En el caso de Rusia, la doctrina es cuando esté en peligro la seguridad del Estado ruso. O sea, cuando realmente se trate de una invasión o de una explotación demasiado grave que ponga en juego la sobrevivencia del Estado ruso. En ese momento ellos pueden, inclusive está justificado el primer golpe. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ellos han manifestado, lo ha manifestado Putin en varias ocasiones. Lo ha manifestado Lavrov hace pocos días. O sea, si ellos pretenden de alguna manera poner en riesgo la sobrevivencia del Estado ruso, desde luego en primer lugar con medios militares, ellos se reservan el derecho de empezar a utilizarlo. Desde luego, el problema es la escalación. Quiere decir, tú arrancas con una bombita, entre comillas, táctica, como un misil Iskander, como los que tienen ellos básicamente para el teatro europeo, y tú no sabes dónde vas a parar. Puede terminar con una bomba de hidrógeno que es monstruosa. Entonces, hay muchas teorías sobre eso. Bueno, los mismos Estados Unidos se han dedicado a eso. Han dedicado 15, 20 años, los últimos 15, 20 años, en bajar el nuclear threshold, o sea, la barrera nuclear, con las mini nukes, como lo llaman ellos, así, un término muy simpático. Las mini nucleares, que son bombas tácticas, para, como quien dice, facilitar su uso, porque no tienen el poder destructivo de las bombas estratégicas. Pero igual, cualquiera de esas que son mini son más grandes que la de Hiroshima. Que la de Hiroshima y Nagasaki, claro, bastante más grandes, como 10 veces. No son tan mini. Sí, por eso no son tan mini. Y además las consecuencias posteriores de radiación, son incalculables, ¿no? Exactamente. De modo que no estamos hablando de juegos de carrito, pues. Una cosa, digamos, el debate más serio muy grave, en materia nuclear que haya tenido la humanidad después de la crisis de los misiles, dirías tú, sí, o del mismo calibre. Después del mismo, esta crisis de hoy mundial se equipara con la de la crisis de los misiles en los 60, ¿o no? Se parece en el sentido que la crisis de los misiles en los 60 fue causada por una situación parecida, quiere decir, Estados Unidos, cosa que no se difundió, inclusive el acuerdo entre Kennedy y Khrushchev en esa ocasión fue que Kennedy pidió que la parte soviética no manifestara la otra cara de la luna, como la llamo yo. La otra cara de la luna era los misiles nucleares, el arsenal nuclear que habían puesto en Turquía, en la parte sur de la Unión Soviética. Una amenaza muy seria a toda una cantidad de recursos que tienen en los pozos petroleros, una cantidad de cosas. A raíz de eso es que Khrushchev hace la movida hacia Cuba.
lo que molestó a Fidel Castro con mucha razón fue que él no estaba informado Del retiro. de la estrategia. ¿De la colocación o del retiro? No sabía si estaba formado la colocación, pero se la vendieron como para defender a Cuba y evitar una invasión a Cuba, cosa que compró Fidel. Pero resulta que realmente la razón estratégica de Khrushchev no era defender a Cuba, era defender a la Unión Soviética. Cuando entonces viene la situación tensa, que Kennedy la maneja con inteligencia, no se deja arrastrar por los halcones que pretendían bombardear Cuba, como mínimo, y aparte otras cosas contra la Unión Soviética, él simplemente hace el bloqueo naval a Cuba y empieza a negociar con Khrushchev. Y a partir de ahí, inclusive, se desarrolló una amistad y después de ahí salió el famoso tratado de eliminación de pruebas nucleares, qué sé yo. Entonces, bueno, se ponen de acuerdo y desmontan los misiles de Turquía y la Unión Soviética desmonta. Eso casi nunca se menciona y parece que fue una victoria de Estados Unidos. No, fue una maniobra hábil. Cuando Fidel se da cuenta se molestó porque lo estaban utilizando, pues, lo utilizaron en ese momento. Ahora, en ese momento, digamos que privó la racionalidad de no forzar una guerra nuclear, ¿no? Entre lo que pasó es que en ese momento Kennedy supo superponerse a lo que Biden no se logra superponerse, pues. Kennedy se superpuso a lo que era el complejo militar industrial, como lo llamó Eisenhower, en enero de 1961, la noche que hace el mensaje a la nación de despedida de su mandato. Y él dice, la amenaza para nuestra democracia es el complejo militar industrial. Dicho por un general con la trayectoria de Eisenhower, tenía un peso muy, muy especial. Que no se refiere no se refiere a la institución armada, sino a todo el complejo económico empresarial alrededor de la guerra, ¿no? Exacto, pero entonces Kennedy pagó un precio muy alto, porque en definitiva él no estuvo de acuerdo en la estrategia aplicada a la crisis de los misiles, y el generalato y todo ese complejo no estuvo de acuerdo en firmar el pacto de eliminación, etcétera, y Kennedy quería ir a un desmontaje completo de ambas partes del arsenal nuclear, y eso le costó la vida. Por eso, a 58 años de su muerte, todavía los archivos en Estados Unidos, donde está la información clave, no han sido desclasificados en contra de la misma ley de Estados Unidos que establece 50 años. Hay una protesta de parte de los especialistas y los periodistas, etcétera, que no termina. Biden prometió que para final de este año, pero sabemos que no lo va a desclasificar, porque son la misma gente que lo está apoyando. A Kennedy lo mató el complejo militar industrial. Eso es lo que aparentemente dicen los especialistas. ¿Y Biden está salvando el pescuezo entonces? No es que esté salvando el pescuezo, sino que el complejo militar industrial ha estado mordiendo el freno con Obama, habilidosamente Obama no le dio carta blanca a ese complejo, inventó el ISIS como una manera muy barata, muy poco costosa para el presupuesto americano, porque en definitiva el ISIS lo financiaron los árabes, las petromonarquías de Turquía, para lograr determinados resultados que finalmente no pudo lograr porque Rusia entró en juego, cosa que no se esperaba de Estados Unidos. Fue la primera intervención rusa después de Georgia. Entonces, el complejo militar industrial prácticamente no vio un gran beneficio de los dos mandatos de Obama. Después viene Trump y fue peor. Trump entonces le da el ataque, digamos, a Irán, libera las cuestiones para inclusive seguir con el apoyo de Israel. Pero eso tampoco representaba un gasto armamentista especialmente interesante. El que tenía realmente el gasto y el proyecto a favor del complejo era Hillary. Y Biden toma la herencia de Hillary. Y de hecho la política de Biden está muy alineada con ese complejo, que por cierto es el que genera toda esta crisis artificialmente. Porque si pensamos que en el 90, a partir del 90 con Gorbachev se abre totalmente, después cae la Unión Soviética, en el 92 con Yeltsin, llegaron al extremo de que Rusia ofreció en venta, con asesoría del Banco Europeo de Desarrollo y Reconstrucción, todo el complejo militar ruso. De hecho, vendieron la cuarta parte. Después no hubo interés, no sé qué cosa, etcétera. Después viene Chechenia, a partir del 94. Ya Yeltsin empieza a darse cuenta que hay algo extraño está pasando, que hay un doble juego por parte de Estados Unidos de fomentar la balcanización de Rusia. Después viene la ampliación de la OTAN, que empezó el debate en el 95, etcétera, y es cuando en el 99 Yeltsin, ya que estaba claro de que había sido una trampa, que la habían traicionado en ese aspecto,
le pide a Putin, le dice a Putin, tú vas a ser el próximo presidente, y lo apoya. Y Putin a partir del 99-2000 pasa a ser, coincide prácticamente con la fecha de nuestro comandante casi, pasa a ser el presidente de Rusia, ya representando ese aparato. ¿Por qué ponen a Putin? ¿Por individuo? No. Ponen a Putin porque representaba lo que era antes el KGB, el FSB, como se llama ahora, el aparato de inteligencia, por ser gente muy brillante, muy preparada, muy conocedora. Yuri Andropov, que fue el único que trató, el secretario del Partido Comunista, que 10 años antes de la caída de la Unión Soviética trató de reformar y salvar la Unión Soviética, venía del aparato del KGB. Entonces, Putin, sin ser comunista, viene de esa tradición. Y esos cuadros son los que rodean a Putin. Y el complejo militar industrial, porque la base del poder realmente de Putin está allí más que los oligarcas. Un complejo militar industrial ruso. Ruso. Lo que pasa es que a diferencia del estadounidense es estatal. Aunque en los últimos 3 años han tratado de incorporar el sector privado, porque la idea es desarrollar a partir de la tecnología de punta, tecnología de uso dual, militar y civil. Esa es la apuesta dura de Putin. Andrés, tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? La Rusia de hoy no es la Unión Soviética de los años 60, claro, previo a la caída del campo socialista. Capitalismo funciona en Rusia. ¿Por qué entonces una confrontación entre bloques que no representan, digamos, alternativas ideológicas respecto de cómo organizar los medios de producción? ¿Hay, digamos, acaso un resurgimiento de antagonismos entre viejos bloques? ¿Es la continuación de la Segunda Guerra Mundial, que no concluyó como en algún momento desde Occidente se planeó dejar que los alemanes destruyeran, llegaran a Rusia, llegaran a Moscú, acabaran con la Unión Soviética? Quisiera una reflexión sobre eso, porque en la actualidad hay muchas personas que actúan, digamos, por ignorancia o reflejo condicionado, y de pronto asocian a Putin, como lo has mencionado, con el comunismo, cuando justamente uno de los factores de oposición a Putin es el Partido Comunista ruso, ¿no? Correcto. Y eso lo digo porque, digamos, a lo largo y ancho del mundo se producen esas alineaciones, ¿no? Por otro lado, también se dan unas cosas que parecen, digamos, aceite y vinagre juntos. Factores que se proclaman de izquierda apoyando una coalición de la OTAN con los Estados Unidos a la cabeza. Quisiera que al regreso de la pausa habláramos al respecto con Andrés Pierantoni Yuva, analista internacional. Andrés Pierantoni Yuva, ¿tus padres son de dónde? Mi papá era de la región de Lemarque, que es la región que está, digamos, un poquito más al norte de Roma, hacia el mar Adriático, frente a Yugoslavia, lo que era Yugoslavia. Y mi mamá, en cambio, era de la isla de Cerdeña, la patria de Antonio Gramsci. ¿Y tú terminaste llegando aquí de 8 meses? De 8 meses. En el año 49. El documento de inmigración que aparezca la fecha exacta que yo ingresé al país. Estaba acabando, hacía pocos años, 3 años, la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí, sí. ¿Y ahora tú crees que vamos a la tercera o no? No creo, porque fíjate que Biden insiste que no va a intervenir la OTAN, y no por lo menos Estados Unidos, etcétera, directamente en Ucrania, etcétera. Ellos están tratando de desplazar la guerra exclusivamente a nivel económico, comercial y financiero, de forma muy agresiva. Y eso les va a traer consecuencias a ellos. Va a ser un boomerang. Es como el COVID, va a ser una aceleración de procesos que se veían venir. ¿Qué le falta al cuadro actual para convertirse en una guerra mundial? ¿Que entre abiertamente la OTAN a confrontar con Rusia? Desde luego, desde luego. Por Ahí ejemplo, sí sería una guerra mundial. El planteamiento que han hecho de supuestamente concentrar en un aeropuerto en Polonia, cerca de la frontera con Bielorrusia, no lejos de la frontera con Ucrania, aviones MiG-29, que son los más avanzados que conocen los ucranianos, que saben manejar los ucranianos, los pilotos ucranianos, para que desde ese aeropuerto despeguen pilotos ucranianos, etcétera. Yo no creo
que lo van a hacer, eso sí sería ya una situación que pudiera acercar un desenlace en el sentido que los rusos, bueno, pueden limitarse a tumbarle los aviones cuando entran a la frontera de Ucrania, que tiene un sistema antiaéreo bastante eficiente, pero también puede ser provocado a hacer un ataque preventivo al aeropuerto polaco, y eso es un país miembro de la OTAN. Y el artículo 5 del Tratado Claro. Constitutivo de la OTAN obliga a las demás partes De intervenir. a intervenir como si hubiese sido un ataque contra ella, ¿no? Exactamente. No estamos en 1960, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Estamos en el año 2021. Rusia no es 2022. 2022, perdón. ¿Cómo pasa el tiempo? Rusia no es la antigua Unión Soviética, no hay una disputa, llamémosla ideológica, entre el socialismo y el capitalismo, como caracterizó, digamos, todo el planeta Tierra después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué esa insistencia de la OTAN en cercar a Rusia? ¿Por qué Rusia siente que ese acercamiento de la OTAN a sus fronteras es una amenaza existencial? Y también, ¿por qué esa reacción que junta a algunos factores a asociar a Putin con el comunismo y plantear esto como una lucha contra el comunismo por algunos factores, y también algunos factores de la izquierda que terminan por rechazar la invasión a Ucrania alineados con la OTAN? Bueno, en primer lugar, son varias preguntas. En primer lugar, de ahí viene un poco lo que yo mencionaba antes, porque no hay otra explicación. Una política irracional en varios aspectos. Si tu adversario estratégico es China, bajo el punto de vista del potencial económico, bajo el punto de vista del modelo económico, bajo el punto de vista político, porque en la medida en que la eficiencia, por llamarlo así, China, se siga demostrando, va a influenciar las políticas, va a tener liderazgo y peso en Asia, pero también en otras partes del mundo. Se va a empezar a preguntar a la gente que cuál es el modelo más conveniente. Entonces el adversario estratégico es China bajo varios puntos de vista. Por eso Kissinger y otros no están de acuerdo con la política de agresión a Rusia, porque lo que se supone es que tú tienes que buscarte aliado a Rusia para acercar a China. ¿Qué es lo que decía el general alemán que obligaron a renunciar, no? Exactamente. Exactamente, eso es elemental. De hecho, en 2014, antes de que entrara en vigencia las sanciones por el problema de Crimea, la Exxon estaba en Rusia, la Total estaba en Rusia, la Shell estaba en Rusia, o sea, y Rusia estaba muy abierta, porque en todo lo que es los grandes yacimientos gasíferos y de petróleo en la zona ártica y en otras zonas costa afuera, los rusos no tenían, no sé si ahora lo tengan, tecnología adecuada para explotar esos yacimientos. Pero en definitiva era una estrategia de Putin de acercamiento a Occidente, por decirlo así. Fue el último intento. Se podía llegar inclusive casi al absurdo de que en un momento determinado el suministro de gas y otros rubros hidrocarburos a China fuera a través de empresas mixtas, donde los estadounidenses hubiesen estado allí y hubiesen tenido peso en cuanto a los términos de esa negociación. ¿A qué se debe que en cambio quieren chocar al mismo tiempo contra esas dos potencias? Militar, fundamentalmente Rusia, con un gran potencial económico, pero básicamente militar, y económico y también militar, crecientemente China. A que el complejo militar industrial, famoso, considera que ya la tecnología, que está listo un salto tecnológico en materia militar. Están listas las condiciones tecnológicas en materia militar. Armamento tipo láser, guerra de la galaxia, o sea, un salto que justificaría un aumento exponencial del gasto militar. Brutal del gasto militar. Y como crearon toda la base, porque el neoliberalismo apostaba a eso, o tiene que ver con eso, de financiarizar toda la economía, etc. Todos esos recursos que están en diferentes nubes aterrizarían de alguna manera a financiar ese enorme, pero eso evidentemente generaría un impacto inflacionario, porque siempre tiene que ver con política monetaria, etcétera. Pero además es irracional porque pone en peligro la vida en el planeta. Totalmente. Entonces, cuando la Unión Soviética entra en crisis, entran en crisis ellos. Ellos no se esperaban la caída del muro del Berlín tan rápido. Ellos no se esperaban
lo que llamaba Fidel el desmerengamiento de la Unión Soviética tan rápido. Ellos no se lo esperaban. No tenían preparado un enemigo alterno. Después inventaron las Torres Gemelas. Bueno, inventaron y lamentablemente hubo víctimas. Y se sabe de dónde nació la cosa. Y el choque de civilización y toda esa cuestión con el mundo islámico. Pero eso es un paréntesis mientras generaban suficientes condiciones para que Putin fuera una amenaza. ¿Por qué el Pacto de Varsovia se disuelve, lógicamente, cuando se cae la Unión Soviética y los países del campo socialista, pero se mantiene viva la OTAN? ¿Cuál es la naturaleza de la OTAN? ¿Por qué Rusia hoy, en este mundo distinto a aquel, considera que la expansión de la OTAN hacia sus fronteras es una amenaza existencial? Es una amenaza existencial porque ellos están montando sistemas de misiles defensivos. ¿Quiénes son ellos? La OTAN, en los países al lado de la frontera rusa, por lo menos en Polonia y en varios países. Creo que en Rumanía también están montando, etcétera. No sé si todavía en los Bálticos. Están montando ese sistema de misiles de forma tal que en cuestión con los misiles hipersónicos, cuando los tengan, en 4 o 5 minutos llegan a Moscú. Y desde la posición de Ucrania, por ejemplo, de la frontera de Ucrania con Rusia, pueden llegar a bombardear en 5 minutos Moscú y en pocos minutos más al este de los Urales, donde está todo el bastión del arsenal nuclear ruso de la época soviética. Quiere decir que sería fácil para los Estados Unidos, con un primer golpe, destruir la capacidad el nuclear. deterrente, aunque Rusia ha desarrollado muchos sistemas móviles, submarinos, aéreos, en aeropuertos, diferentes sitios y en camiones especiales que se cubren en la selva, en los bosques pues, que hay en Rusia, etcétera, y ellos lo desplazan estratégicamente. Sin embargo, el grueso del deterrente está justo al este de las montañas Urales. Entonces, toda esa estrategia de cerco destruiría la capacidad de respuesta, o minimizaría, perdón, la capacidad de respuesta rusa frente a un ataque nuclear. Antes de la guerra, Putin llegó a decir, no tengo más o no tenemos más a dónde retroceder, porque él sostiene que no quedó más alternativa que hacer lo que sucedió. Correcto. Ya venía entonces Putin replegándose, mejor dicho, Rusia. Rusia estuvo como el boxeador que tiene resistencia y encaja varios golpes, esperando el momento oportuno para dar el suyo, que sea determinante. Entonces, él no tenía condiciones económicas, financieras, del aparato militar industrial de él, del armamento de él, de la alianza más estrecha con China, una serie de factores que fueron madurando de 2014 para acá, y él consideró que la ventana de tiempo óptima era esta, la dependencia, porque evidentemente la presión sobre Europa para que se desconectara el Nord Stream 2 y en general del gas ruso, que por cierto el Nord Stream 2 no terminó de conectarse nunca, pero bueno, iba a implicar a corto plazo y a mediano plazo que iba a disminuir la dependencia europea, que en este momento es un 40%. Entonces, todos los factores coincidían en esta ventana de tiempo. Entonces, él decidió, porque además los Estados Unidos y la OTAN no estaban conscientes de que realmente había una estrategia de respuesta. Cuando Putin manda a hacer la operación militar especial el 24 de febrero, es justamente la noche antes empezó el bombardeo, o 2 días antes había empezado el bombardeo de las tropas ucranianas. Pues todo el mundo habla de las tropas rusas que estaban allí, 100.000, 150.000, nadie habla de las 60, 70.000 tropas, que era la mitad de la tropa de Ucrania, y la parte, la Creminata, con el mejor equipo, estaba frente a Donbass y Donetsk, a Lugansk y Donetsk. Y justamente Putin interviene después que ellos atacan. Empiezan con el bombardeo. Y lo había dicho, lo había alistado. Entonces él escogió el momento que consideraba óptimo, a pesar de que él no quería esa respuesta, pero se había preparado porque sabía que era inevitable. De lo contrario era tener que doblegarse dentro de 2 años, 3 años, a cualquier cosa que exigiera los Estados Unidos y la OTAN. ¿Qué te parece la posición venezolana frente a ese conflicto? Me parece correcta en el sentido que tú tienes que mantener una solidaridad, me parece correcta en el sentido que tú tienes que tomar en cuenta que tienes 7 bases de Estados Unidos al lado, tiene una posición muy agresiva de Duque, un Duque que está herido,
porque sabe que no solo él, sino los candidatos pues, del uribismo no tienen vida, de la derecha no tienen vida, de que Petro tiene cada día más aceptación. Entonces hay peligro de cualquier tipo de locura y definitivamente Rusia es el gran aliado estratégico militar. Pues no me refiero a que van a mandar tropas para acá, pero entre los asesores, el equipamiento, es muchísimo lo que el país ha logrado en materia de defensa. Ahora, por no mencionar la vacuna, ¿no? Y la vacuna y todas esas cosas. Yo creo que de todas maneras Venezuela mantendrá una posición prudente porque esta crisis genera una ventana, una posibilidad en cuanto a liberar cuotas de petróleo. Hay un lobby muy fuerte para que logremos entre 600 y 800 mil barriles, porque es absurdo. Están por entrar en plena guerra prácticamente con Rusia y le siguen comprando petróleo. Y nosotros, que no somos ninguna amenaza inusual y extraordinaria realmente. Aunque Biden ratificó el decreto de Obama del 2015, ¿no? Sí, claro. Que nos caracteriza claro. de esa manera. También ratificó que le van a seguir comprando petróleo a Rusia. Sí, no incluyeron la venta de petróleo entre las sanciones. No, ni la del gas. Ni la del gas, que sigue llegando a Ucrania y sigue llegando a Europa, ¿no? A Europa, exactamente. Qué paradojas. A Europa por Ucrania, al llamar el otro gasoducto y el South Stream a través de Turquía. O sea que está llegando la misma cantidad de gas. Mientras que a nosotros sí nos aplican las sanciones. En la medida que la situación, porque ¿qué pasa? Se queda una situación interesante en Estados Unidos, porque el factor ideológico y el factor cultural está generando dinámicas que no existían antes. Biden le exige a los frackers, que son los que hacen el fracking, sí, aumentar la producción en 1 millón de barriles, porque eso es lo que tenían ellos antes del COVID. Pero ahora le es mucho más atractivo por el precio del petróleo. Que el con todo y eso, yo leía un informe escrito ayer de especialistas estadounidenses sobre el mercado de energía, donde dicen que los frackers se han puesto de acuerdo. Van a producir más o menos lo mismo que están haciendo, porque el fracking requiere permanentemente abrir nuevos yacimientos, pozos, etcétera, tiene una vida útil muy corta, pero no van a superar eso. Un poco lo que le pasó con los OPEC Plus, donde los sauditas dijeron, no, 400.000 barrilitos y hasta allí. ¿Por qué? Porque están molestos con Biden por una actitud agresiva en contra del sector petrolero al inicio de su mandato. Y no olvidemos además que tradicionalmente el sector petrolero ha estado del lado de los republicanos. Parece una decisión política del gremio petrolero. No, le vamos a dar hasta aquí y que pierda las midterm, las elecciones de ahora del 8 de noviembre en Estados Unidos. O sea, realmente es una decisión del gremio. El presidente Maduro ha dicho que Venezuela está en capacidad de más que triplicar su producción actual, llevarla a 3 millones y venderla incluso a los Estados Unidos, a todo el que estuviera interesado en comprar el petróleo. Desde luego, no es que podamos llegar a esos niveles de un día para otro, lógicamente el presidente está claro, pero sí tenemos un potencial importante y que podemos activarlo. Además, si algo caracteriza a las empresas petroleras norteamericanas y los técnicos que conocen los yacimientos nuestros mejor que nosotros mismos. Entonces ellos saben perfectamente la capacidad de respuesta que tiene nuestra infraestructura. Y una infraestructura que simplemente requiere modernizar algunas cosas, reparar algunas cosas, o sea, requiere miles de millones. Pero para esas empresas eso no es nada, con un retorno sumamente rápido. Claro, entonces vienen los críticos, bueno, pero si se cumple lo que dice el presidente, entonces nos van a expropiar todo ese dinero, nos van a quitar ese dinero para pagar la deuda. Hermano, si en definitiva cuando nosotros vendemos a China, entre brincar de un barco a otro y todo los malabarismos financieros que tenemos que hacer, lo que nos queda es un tercio, ahí tenemos entre el precio real neto que queda al país vendiendo a China, con todos los bloqueos y todos esos problemas, y el precio real neto que queda vendiéndole a la refinería de la costa del Golfo de Estados Unidos, que están diseñadas para nuestro crudo, por cierto, da campo y margen para pagar bonistas, para pagar contratistas petroleros y para que el país tenga por lo menos un ingreso razonable. ¿Me explico? Porque la diferencia es... Eso no significa dejar de venderle a China, ¿no? No, en absoluto. En absoluto. Pero la Chevron tiene su propio yacimiento, lo puede activar con una capacidad de respuesta, me imagino que pueda llegar a 400, 600 mil barriles en un plazo relativamente corto. Mira, y si los gringos dijeran, bueno, si los rusos se meten en Ucrania, que está en su patio, ¿por qué no nos metemos nosotros finalmente en Venezuela, que está en el nuestro? Yo creo que eso es un factor que va a incidir en la toma de decisiones por la parte norteamericana, estadounidense. Ellos se han dado cuenta
que han salido derrotados de toda la estrategia que han hecho hasta ahora, ellos y la oposición, o una parte fundamental de la oposición nuestra. Y entonces tienen que sacar el resultado y adecuar su estrategia. Biden está amarrado a la situación de las elecciones, donde la popularidad está baja, después de lo que le pasó en Afganistán, que en mi opinión fue algo provocado por el complejo militar industrial, no es que quiera darle toda la culpa, pero esa retirada, era lógico que se hiciera. Era lógico bajo el punto de vista que dejaran todo el armamento los talibanes, porque el plan era desestabilizar China y Rusia. Y por eso dejaron todo el armamento. Lo que no era lógico es la manera caótica en que se hizo eso, un manejo que pareciera hecho a propósito para que la popularidad de Biden cayera al piso. Un golpe interno, eso. Interno, para que entonces obligarlo a tratar de subirle la popularidad con lo que está haciendo ahora contra Rusia. O sea, lo arrinconaron, lo llevaron. Aparte que, bueno, tradicionalmente no hay guerra que hizo Estados Unidos en todo el lapso que él fue senador de que él nos apoyara. La de Irak, todas las acciones militares de Estados Unidos tuvieron el apoyo expreso de él. Oye, ¿y qué pericia, Andrés, la de Estados Unidos para fomentar conflictos siempre fuera de su propio territorio? Porque ahora ha, digamos, actuado por una guerra que está a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia de... Pero eso, ahora la guerra la va adentro, porque la división que se ha producido políticamente dentro de Estados Unidos es profunda, lo que llaman los argentinos la grieta, y se va a manifestar evidentemente en las elecciones de medio término. Y son dos modelos totalmente distintos. Entonces tú ves el discurso que está haciendo Trump, que está haciendo Fox News y todo el sector trumpista, ridiculizando a Biden en todo lo que está haciendo contra Rusia. Y efectivamente, la operación rusa, desde el punto de vista militar, va a ser exitosa. Hay que ver si logra la operación política, sobre todo lo que se llama la desnazificación, que es un tema complejo. Pero en la medida que sea exitosa, aunque sea desde el punto de vista militar, ¿qué va a pasar a Biden? O sea, definitivamente, corren el riesgo no solo de perder el Senado, que ya se sabe que lo van a perder, sino de perder mayoría incluso en el Congreso y perder cualquier opción y posibilidad de ganar la elección en 2024. Tú mencionas la desnazificación, que fue uno de los argumentos que ha expresado el presidente Putin. Llama la atención poderosamente como algunos factores o digamos, normalizan la existencia de elementos, por ejemplo, el batallón Azov, exactamente, abiertamente nazi, con símbolos, la esvástica y otras formaciones fascistas, ¿no? Y hay otros que sencillamente no creen eso, que sencillamente los medios, digamos, el clima de opinión mundial ha normalizado, como ya dije, que eso exista o que sencillamente sea un invento de la propaganda rusa. Hay 14.000 y pico muertos en el Donbass, causado en buena medida por esa gente. Cuando empieza la guerra en el Donbass, que fue en el verano, prácticamente en el verano del 2014, el Maidán terminó de tener éxito, entre comillas, en marzo, febrero, cuando vienen los 5 francotiradores que habían contratado de Estados Unidos, evidentemente a través de Georgia, parecido a Fuerte Yaguno, empezaron a disparar a los manifestantes el 20, creo que fue el 20 o el 21 de febrero a las 7 de la mañana desde un hotel. Mataron 53 personas y entonces las negociaciones que se habían llegado más o menos canalizado, saltaron los tipos, los neonazis, asaltaron los palacios, hicieron desastre y entonces los batallones ucranianos como tal no querían atacar a sus hermanos del Donbass. Tuvieron que traer a los nazis de la Azov y de la Aidar, donde por cierto, hace tiempo ya, hace años ya, están los asesores de Blackwater, los mercenarios de Blackwater de Estados Unidos están con el Azov. Y el Azov y la Aidar prácticamente se movían, aunque estaban formalmente dentro de la estructura de la Fuerza Armada ucraniana, se movían como autonomía y respondían las órdenes. Hay un argumento que esgrimen mucho. ¿Cómo va a haber un gobierno nazi si el presidente es judío? Claro, pero el presidente judío no explican que el principal financista de Zelensky es Igor Kolomovich, Igor Kolomovich, se me perdió un poquito el nombre, Kolomovich, que es famoso, uno de los oligarcas, del grupito de oligarcas que estaban con el régimen anterior de Yanukovych, con el gobierno anterior de Yanukovych y que venían de la Unión Soviética, que se apoderaron de una cantidad de cosas,
Es dueño de un canal de televisión o varios, ¿no? Dueño de canales de televisión, etcétera. Después ahorita sí está siendo atacado en Estados Unidos, pero él fue el principal financista de Zelensky, siendo de origen judía y teniendo nacionalidad doble, incluyendo israelí. Él fue el principal, y es el principal financista del batallón Azov. A pesar de toda la barbaridad que han hecho, el mismo Israel se ha hecho cómplice, porque no ha hecho nada. Ha sido más prudente, ¿no? ¿Quién? Israel ha sido más prudente Sí, que otros gobiernos, pero porque en tiene buena cuanto- relación con Putin, ¿no? Claro, claro, pero en cuanto, por muchas razones, pero en cuanto a... Hay muchos judíos de origen Sí, muchos judíos ruso. y además la presencia ahora rusa en Siria, etcétera, y en el Medio Oriente que ha crecido mucho. Pero en cuanto al problema nazi, en que los rabinos, etcétera, lo han denunciado, han tenido muy poco apoyo de Israel. Entonces, Zelensky... Ahora, ¿qué lleva un millonario judío, oligarca, como ahora se puso de moda llamar? Aquí, antes era aquí que Chávez puso de moda el término, ¿no? Oligarca, y ahora llaman oligarca a los rusos, pero millonarios a los europeos, a los gringos. Sí. Pero, ¿qué lleva un millonario judío a financiar a un batallón nazi? Lo mismo que llevaba Hunter Biden, el hijo de Biden, a asociarse con una empresa ucraniana, el gas. Los segundos yacimientos en Europa de gas de esquisto están en Ucrania, justamente en la zona de Donbass, o cercano a la zona de Donbass. Lo que pasa que, a diferencia de Estados Unidos y de otros sitios, el tipo de suelo que hay allí, que es muy fértil, tiende a ser grandes socavones, grandes cráteres. Cuando tú explotas el gas de esquisto se cae. Entonces el resultado neto, según los especialistas, es que hay que despoblar a Donbass para poderlo explotar. Y sacando las cuentas, la manera más barata de despoblarlo es bombardeando. Por eso Strelkov, el líder de la contraofensiva de la República en julio-agosto del 2014, que prácticamente desbandaron a la fuerza ucraniana, incluyendo la Azov y toda esa gente, decía que estaban sorprendidos porque los bombardeos que estaban haciendo ellos siempre no eran contra las posiciones militares de ellos, eran contra las escuelas, los hospitales. Después fueron entendiendo que había un tema que no es un tema de limpieza étnica, es un tema de limpieza demográfica, que es mucho más complejo. O sea, despejar toda esa zona de habitantes. Despoblarla. Despoblarla. Para poder explotar el gas. Claro, entonces ellos querían hacer eso y en segundo lugar querían apropiarse de los gasoductos rusos con alguna sentencia de un tribunal europeo, quedarse con esos gasoductos sin pagar un centavo a los rusos y explotar ahí mismo. O sea, mango bajito pues. Y ahí estaban dos empresas, una la de Kolomoisky y otra la del socio del hijo de Biden, que estaban compitiendo en controlar eso. Y él pagaba directamente a la Azov para que le limpiara la zona. Bueno, más de 14.000 muertos. De Ucrania se han escapado entre 7 y 12 millones de personas, algunos por problemas económicos, pero muchos por este problema de la parte ruso hablante. O sea, hay una gran población ruso hablante que está en Rusia porque tuvo que huir de ese tipo de acciones. Tenemos que hacer una pausa más, Andrés. Al regreso, ¿por qué hay una izquierda que aparece apoyando a la OTAN en el caso de Ucrania? ¿Y por qué Bolsonaro, que es de derecha, va a Rusia y tiene una posición neutral? Vamos a la pausa, ya venimos con Andrés Pierantoni Guiua. Andrés Pierantoni Guiua, te graduaste en la Universidad Estatal de Milán, Italia, en la Facultad de Ciencias Políticas con mención en Político-Económica. Ajá, correcto. Pero eres un analista internacional. Claro. ¿Te apasiona el tema internacional? Sí, hace muchos años. Tienes una memoria, digamos, envidiable para recordar nombres y episodios. Andrés, ¿cómo informarse en este tiempo si están bloqueando los canales rusos? El discurso mediático imperante en las corporaciones privadas de distintas nacionalidades es uno mismo, es prácticamente una sola narrativa. ¿Cómo hace una persona como tú, que tiene una amplitud de información sobre este tema, para buscar información verídica y saber que no estás repitiendo un fake news, como lo llaman ahora? Básicamente porque yo he desarrollado mucho el autodidactismo y yo me cuido mucho de asimilar cualquier cosa
sino después de un metabolismo y permanentemente uno tiene que actualizar informaciones, visiones, etcétera. ¿Pero cómo Es te muy informas? difícil. No, yo por ejemplo busco en internet permanentemente información ¿En y qué parte? últimamente, ¿En qué parte de internet? no, estoy usando un sistema pésimo que es Google y entonces tengo que buscar 100 cosas para conseguir una que sirva y Google cada día está más en la propaganda. Pero por ejemplo he utilizado mucho de un par de años para acá los medios rusos, claro, traduciéndolo. ¿Ok? Un traductor Google, pues, ¿no? Es un poco engorroso, pero da mucha información. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que también hay bloqueo del lado ruso, por decir algo. Pero salieron libros últimamente no, hace algunos años, como el Khrushchev mintió, donde se desmontan las 61 acusaciones o denuncias que hizo Khrushchev en contra de Stalin. Entonces, vas adquiriendo una visión 3D, ¿no? A partir de la cual tú empiezas a hipotizar que posiblemente allá puede haber unos bambúes con estas características. Y entonces después vas buscando, entonces cualquier detalle tú lo vas posicionando y efectivamente ahí estaban los bambúes. Ahora, ¿cómo ves ese fenómeno de bloqueo informativo, que es otra guerra en paralelo, ¿no? ¿O es la misma guerra bélica, material, la que se desarrolla en el campo de la comunicación? No, es una guerra muy fuerte y el problema grave por el cual ahorita están bloqueando RT, están bloqueando todos los medios rusos, etcétera, tiene que ver porque están haciendo una campaña de fake, como se dice, de falsos positivos enorme. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te metes en estos canales rusos, te comparan, te dicen, mira, esta foto fue en Palestina, esto fue en Siria, esto fue no sé dónde. Y entonces te van desmontando una cantidad de cosas. Y además, por ejemplo, te demuestran... Han usado imágenes del Donbass como si fueran, claro, de otros lugares, ¿no? O de Ucrania, en Sí. cualquier parte, etcétera. Hay muchísimas cosas de esas, porque hay mucha falsificación. Ahora, entre esas dos tesis, por ejemplo, que en este momento están desarrollándose, los rusos entraron y se han limitado a atacar, digamos, puntos neurálgicos del poderío militar ucraniano, sistemas de telecomunicaciones, pero han evitado las bajas civiles. Y la otra narrativa es, los rusos están cometiendo crímenes de guerra porque muestran fotografías de personas, una señora con una venda, hay unos edificios residenciales que han sido también impactados por bombas. ¿Cuál es la verdad entre esas dos versiones? La señora esa con la venda era la misma señora que trabaja con la inteligencia ucraniana y ya se sacaron la foto y todo, y que simplemente la contrataron para montar el show ese, y ya eso está desmontado, pues. Y hay muchos casos de eso. Ahora, los rusos no tienen ningún interés de bombardear a los civiles, por muchísimas razones. No solo de imagen. Primero son hermanos, son eslavos y son hermanos. De hecho, los rusos consideran los ucranianos, sobre todo la parte ucraniana oriental, era parte del imperio ruso. Por vicisitudes históricas pasó lo que pasó. Muy distinta a la parte occidental de Ucrania, que era parte del imperio austrohungárico, muy afín a los alemanes, a los austriacos, etcétera, etcétera. Ahora bien, no tiene ningún objetivo hacer esos bombardeos. De hecho, en las negociaciones que acaban de hacer ayer, una de las primeras cuestiones en los corredores humanitarios son los rusos que insisten en el corredor humanitario. ¿Por qué? Porque no dejan los ucranianos salir a la gente. En Kharkov, por ejemplo... A la gente ucraniana. Sí. En Kharkov, por ejemplo, a principios de semana, salió un autobús de civiles que se querían ir. Me imagino irse de Ucrania. Bueno, le cayeron a plomo los ucranianos, básicamente los nazis, ese tipo de gente. Mataron a 4 que estaban en el autobús y hirieron a 15, como una medida para decirle, epa, ustedes se quedan quietos aquí. O sea, necesitan o quieren usar a esa gente como escudo humano. De hecho, posicionan la batería de Katyuska o antiaéreas en medio de las zonas residenciales. ¿Cuándo atacan los rusos en zonas residenciales? Por ejemplo, yo he visto una película, o sea, una grabación donde atacan una escuela, ¿verdad? Pero porque esa escuela, tú observas que hay un gran parque alrededor, o sea, hay un área muy grande
Entonces, ese bombardeo no afecta a las viviendas al lado. Y los únicos que están metidos allí, en este momento no hay ningún estudiante ni profesor, son tropas que no se quieren rendir, entonces los bombardean. Pero de resto ellos tratan de evitar, son muy cuidadosos en eso. Y lo primero que hace cuando llegan a rodear una ciudad, por ejemplo en este momento Mariupol, que está en el mar de Azov, porque quieren conectar la gente que viene bajando de Donetsk con la gente que viene subiendo de Crimea, y hicieron un cerco total a la ciudad de Mariupol. Lo primero que hicieron es conversar con el alcalde, o sea, mandarle señal al alcalde, nosotros estamos aquí, díganos dónde quieren hacer el corredor humanitario para darle a comida, porque hay problemas de que los anaqueles están vacíos. Hubo al menos un alcalde que, digamos, que colaboró con los rusos y lo mataron los nacionalistas. Sí, ¿no? porque ese es el problema. La situación está muy tensa. También no sé si el mismo Kiev, el alcalde de Kiev, que el famoso boxeador, ese exboxeador, que planteó algunas cosas, inmediatamente lo criticaron, ¿no? O sea, tú tienes, digamos, supongamos que Zelensky sea un tipo demócrata y toda esa cosa que dice, ¿no? Que no lo creo mucho. Pero el problema es que el poder disuasivo que tienen los batallones estos y los grupos neonazis es muy fuerte. Se dan el lujo, por ejemplo, a un alto funcionario o diputado, etcétera, que planteaba hace 2 años negociar determinadas cosas que eran lógicas dentro del acuerdo de Minsk. Lo fueron prácticamente a acorralar en una rueda de prensa, ¿no? Y lo tiraron al piso y le pegaron, etcétera, ¿no? Y nadie lo protegió. Entonces, cuando caen las apariencias, aparece directamente la cara directamente neonazi, ¿no? Mira, ¿cómo es que Bolsonaro, que es de derecha, termina en la posición, digamos, más equilibrada, con una neutralidad, ¿no?, que otros personajes del campo de la izquierda que aparecen apoyando a la OTAN? Bolsonaro tiene una situación difícil desde el punto de vista electoral porque tiene elecciones el 2 de octubre y definitivamente los números no le dan y Lula está ganando. Bolsonaro es parte de una especie de confraternidad o asociación de partidos de derecha que dirige Trump, que tuvo recientemente un congreso. Y en particular el hijo de Jair Bolsonaro, el presidente, el hijo de Eduardo Bolsonaro, el que ha hecho seguimiento permanente por cuenta del padre a la relación muy estrecha. Entonces le convencieron que la estrategia de Trump, que fracasó en enero del año pasado, de decir que le habían robado las elecciones, etc., es la apropiada para Brasil, porque Brasil tiene supuestamente una robustez institucional y legal inferior a la de Estados Unidos, entonces de repente puede tener éxito. Si pierde, gana igual. Y si pierde y acepta perder, siempre genera el ambiente, en la opinión pública, que le robaron la elección, cosa que ha hecho con éxito Trump hasta ahora. Tú dices que Bolsonaro va a declarar fraude cuando gane Lula. Eso es lo que se dice los que están en centro. Entonces, y evidentemente hay una alianza fuerte, y entonces el hecho de que supuestamente Trump va a ganar al mes casi de las elecciones de Brasil, está la del midterm en Estados Unidos, del medio término en Estados Unidos, que la mitad del Congreso y la mitad del Senado se renuevan, y que supuestamente Trump va a salir exitoso allí, va a ser un fuerte apoyo político a Bolsonaro. Y Trump, como detesta el aparato militar industrial, y después en definitiva quien le hizo la guerra todo el tiempo, y de hecho trató de obviar, hasta con Corea del Norte trató de pacificar, o sea, donde pudo, exceptuando Israel, Irán, que había que dar solo a Israel, él desactivó esa problemática. ¿Por qué? Porque quiere que el presupuesto de Estados Unidos funcione para el aparato productivo, porque tiene que competir con China, y cree que la carrera, esta desaforada militar, al final va a hundir a Estados Unidos, así como en su momento hundió a la Unión Soviética. Entonces Trump le dijo, hazme un favor, y habla con Putin. Reubícate en tu estrategia. Y posiblemente también porque se ha dado cuenta, como decía el común amigo Oliver Belisario, me comentaba hoy, él ha estado siempre muy pendiente del tema de la importancia del factor nacionalista en la nueva realidad mundial. Y entonces, evidentemente le he dicho, tienes que redimensionar tu estrategia política electoral a la burguesía nacional que tú tienes y a los factores nacionalistas que tú tienes dentro de Brasil, que no sean de izquierda o que tú inclusive puedas captar desde la izquierda. Entonces Bolsonaro ha hecho un giro de 180 grados,
se ha puesto en una posición equidistante, evidentemente va a haber mayor fluidez con Rusia en muchas cosas. Casualmente, no es casual que haya abierto la frontera con Venezuela hace 4 o 5 días. Evidentemente todo eso coincide, pues me imagino que también Putin dice, bueno. Mira, estamos en recta Entonces, final. Están cambiando las cosas. Ajá, y paradójicamente un gobierno que se dice de izquierda, el de España, con el señor Pedro Sánchez y el acompañamiento de Unidas Podemos, están con armas y bagaje, nunca mejor dicho, apoyando la estrategia de la OTAN, ¿no? Anunciando el envío de armas de guerra para el escenario del conflicto. Hay unos que dicen que la cosa comenzó diciendo no a la guerra y después sí a la guerra contra Rusia, ¿no? De hecho, Unidas Podemos está en contra de eso y criticado esa posición de Pedro Sánchez. Pero Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta, que es de Unidas Podemos, también sí, hay contradicciones internas, es correcto, es correcto. Bueno, primero y principal... Y a Aníbal Garzón, ¿no? Alberto Garzón, perdón. Alberto, que es el jefe del Partido Comunista Español. Partido Comunista, perdón. Sí, denuncia la invasión rusa como una invasión imperialista al pueblo de Ucrania. No, el problema es que se ha generado una cultura de izquierda, entre comillas, donde ser de izquierda es ser a favor de las minorías, cualquiera que sean, los derechos humanos, una cantidad de cosas, y olvidarse del hecho básico de la defensa de los intereses populares, de los trabajadores, de las naciones, ¿no? de las culturas, ese tipo de cosas. Y entonces, ese elemento fundamental del aparato ese militar, que es la parte mediática, que es la parte Hollywood, Walt Disney, todo ese lavado cerebral ha producido efectos devastadores en la llamada izquierda, en parte de la llamada izquierda. Entonces hay un problema cultural muy complejo, donde... El presidente electo de Chile también apareció en una postura parecida. Tiene ya una posición y tiene gente dentro de su equipo, etcétera. Pero ese tipo de izquierda progre, entre comillas, ¿no? Realmente tiene muy poco que ver con la verdadera izquierda, ¿no? Que defiende los derechos básicos. Putin no es de izquierda. De hecho, cuando una cosa que poca gente ha detectado o mencionado es que él ataca mucho en su discurso a los comunistas. A los comunistas, a los él le atribuye a la debilidad de los comunistas en su momento, sí, la fragilidad de la relación con Ucrania, ¿no? Sí, el hecho que construyeron Ucrania de manera artificial y que entonces la separaron de Rusia cuando la gran parte de Ucrania era rusa, no sé qué cosa, y ataca concretamente a Lenin de manera persistente. ¿Por qué? Porque la encuesta de Levada, que es la empresa más famosa en Rusia de encuesta, y que en definitiva está cerca del gobierno, hace 2 o 3 años hizo una encuesta sobre la popularidad. Y entre otros, de Lenin y de Stalin. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Lenin tenía una popularidad cercana al 50% y Stalin tenía una popularidad del 57%. O sea que Stalin era más popular que Lenin. Sí, porque... al día de hoy. Stalin es admirado por los de izquierda y los de derecha. Y los que simplemente consideran que la Unión Soviética tenía una gran estabilidad a la vida y tenía unos beneficios sociales, económicos, una cantidad de beneficios que tenía el pueblo en esa época. Y es interesante porque cuando tú hablas de esos porcentajes, por lo menos la mitad de esa gente son nuevas generaciones. No se puede seguir con el cuento, no, esos son los viejos que siguen con el pasado era mejor. El pasado era mejor, no, está hablando de nuevas generaciones que de alguna manera, y eso, que se me olvidó terminar el comentario anterior, que hasta Putin, desde Gorbachev, el Glasnost, hasta Putin, se ha desclasificado el 10-12% de los archivos soviéticos. Cuando se desclasifique 2 o 3 veces más y se averigüe exactamente qué fueron las purgas estalinistas, quiénes provocó las purgas estalinistas, por qué Stalin logró parar las purgas estalinistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como eso, muchísimas cosas más. Toda una serie de mitos se van a ir al piso. Y los rusos van a abrir los ojos. No quiere decir que van a copiar el modelo soviético, pero al lado tiene un modelo exitoso que es el chino. Y justamente en las zonas orientales de Rusia, que están más cerca de China, es donde se están manifestando molestias, protestas, etcétera, etcétera. O sea, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Putin? O sea, ustedes me están dividiendo, inclusive me están atacando mi entorno de oligarcas. O sea, ustedes quieren generar una fractura en el establishment. Y usted cree, o sea, y si el cisne negro resulta que es un cisne rojo, eso es lo que están buscando. Y en cierta forma es lo que están buscando. Pareciera que no se dan cuenta que el riesgo es que de repente el pan, como dice la ley de Murphy,
caiga del lado de la mantequilla. O sea, produzca un cambio en Rusia hacia la izquierda. Eso tampoco es improbable. Lo que pasa es que el pueblo ruso no tiene mucha información de su mismo pasado, de la realidad de lo que pasó en el Estado ruso. Entonces, por eso Putin atacó duramente, porque trata de buscar todos los elementos nacionalistas en contra de los bolcheviques, en contra de los comunistas. ¿Entiendes? Pero al mismo tiempo hay la herida esa. Pero al mismo tiempo hay una añoranza por los tiempos del poderío soviético, ¿no? Un tanque de los que entró en Ucrania iba con la bandera roja y el martillo. Correcto, ¿no? Claro que sí. Y de hecho también ha tenido que revivir los desfiles de la Plaza Roja, una cantidad de valores que vienen de la Unión Soviética. Es que de hecho, como yo explicaba antes, el grueso de la estructura económica hoy día de Rusia se parece mucho a la Unión Soviética. El aparato, el complejo militar industrial, el que domina el sector energético, Putin ha eliminado los oligarcas del control de los principales, Gazprom, todas esas empresas son estatales. El grueso de la economía rusa en este momento es del Estado. Y ahora no con las sanciones... Es un capitalismo de Estado. ¿Y con estas sanciones se va a acrecentar eso o no? Con ese paquete de estas sanciones lo que va a producir son fracturas internas dentro del grupo de poder, en el sentido que los oligarcas y oligarcas que van a tratar de saltar la talanquera, y Putin va a aprovechar. Va a haber un redimensionamiento de factores de poder, pero ese redimensionamiento produce cambios en el modelo, puede producir cambios en el modelo. Porque no todos los oligarcas están de acuerdo. Los que están golpeados son los oligarcas que están perdiendo gran parte de su patrimonio, porque se la pasaban sacando capitales para Londres. Está la clase medio alta, que ya hay estudios en este momento en Rusia que determinan que va a recibir 30% o más de impacto en su nivel de vida. La clase media, que también se va a ver afectada, y supuestamente la población no tanto, porque inclusive es evidente que parte del excedente financiero que tiene el gobierno lo va a dedicar a atender los sectores populares, porque si no pierde el control del país. Bueno, Andrés, tendremos que hacer otra conversación con mucho gusto más adelante para actualizarnos. A la orden. ¿Cuánto tiempo tú crees que dure este conflicto? La operación militar especial está pensada para 3 meses. Y yo creo que 3 meses va a ser suficiente para saber el desenlace ya definitivo, independientemente que después tenga cola en otras cosas. Del 1 al 10, ¿qué probabilidad de una guerra nuclear le ves? 2. Optimista, ¿no? Más o menos. Bueno, Dios te oiga. Gracias, Andrés. De nada, a la orden. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos hoy conversando con Andrés Pierantoni Yua, analista internacional. Yo los espero a ustedes en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Chao.